Hola de nuevo a todas y todos, soy Efraín Benzaquen y les traigo un video sobre músculo cardíaco. Ahí vamos. Lo primero que les quiero aclarar es que es importante que ustedes manejen lo mínimo, lo básico de músculo estriado. Así que si no manejan el tema del músculo estriado, les recomiendo que vean el video anterior. Bueno, vamos a empezar por qué es el corazón. El corazón es una bomba muscular de 4 compartimentos que mantiene la sangre en permanente circulación debido a sus contracciones rítmicas. La sangre llega a la aurícula derecha desde la circulación general por lo que llaman las venas cavas, que hay una superior y otra inferior, e ingresan a la aurícula derecha. Cuando se produce la contracción del corazón, primero se contraen las aurículas. Entonces la sangre pasa, vamos a seguir como si nosotros fuésemos un glóbulo rojo, pasamos desde la aurícula derecha al ventrículo derecho. Podemos decir incluso que hay dos corazones, un corazón derecho y un corazón izquierdo. Entonces lo que ven en más azul es la sangre carbooxigenada. Nosotros somos un eritrocito, estamos carbooxigenados. Cuando se contrae la aurícula derecha, se abre la válvula auriculoventricular, pasamos al ventrículo derecho. Cuando se empieza a contraer el ventrículo derecho, la misma presión cierra la válvula auriculoventricular y pasamos al tronco arterial pulmonar, que después se divide en una arteria pulmonar izquierda, que es esta que ven acá, y una arteria pulmonar derecha. La sangre va al pulmón, se oxigena y vuelve, por eso la ven roja. De hecho, la hemoglobina cuando está oxigenada es mucho más roja que la hemoglobina carbooxigenada, por eso se dibuja siempre en azul la sangre carbooxigenada y por eso los chiquitos cuando no pueden respirar nacen azules, y pasan, cuando ustedes tienen mucho frío en la punta de los dedos se ponen azules. Eso es porque la sangre se acumula en forma carbooxigenada y cuando tienen una circulación normal van a ver que la sangre es mucho más roja. Bueno, volviendo al eritrocito, cuando vuelve ya oxigenado por las venas pulmonares, que son dos derechas, y dos, acá están las dos derechas y acá están las dos izquierdas, ingresa a la aurícula izquierda. La aurícula izquierda se contrae, a ver, las dos aurículas se contraen primero y al mismo tiempo, y después se contraen los dos ventrículos de abajo hacia arriba en un segundo momento. Por eso la circulación es rítmica, pero es permanente. Entonces, una vez que el ventrículo izquierdo se contrae, se cierra la válvula auriculoventricular, que se llama válvula mitral, y sale la sangre por la aorta y se distribuye en las arterias del cuerpo. Ese es el mecanismo. Ahora, para que todo esto ocurra, todas las paredes del corazón están formadas por un tipo especial de músculo que es el músculo estriado y es el músculo que vamos a ver en este video. Continuamos. Bueno, como les decía, es un músculo estriado. Las fibras del músculo cardíaco son estriadas porque sus miofilamentos forman las miofibrillas de la misma forma que están organizados los sarcómeros en el músculo estriado. Entonces, acá tenemos el mismo dibujo que habíamos visto en el video de músculo estriado y fíjense, acá tenemos una línea, un disco Z, y ahí salen los filamentos de actina, se entreveran con estos que ven acá rojos gruesos, que son los filamentos de miosina. Luego salen otros filamentos de actina que llegan hasta el otro disco Z. En el medio hay una línea que se llama línea M, acá la pueden ver en más detalle, que mantiene unidos a los filamentos de miosina. Y a esta estructura que va de disco Z a disco Z se la llama sarcómero. Lo que ven abajo es qué pasa si hacemos un corte en cada uno de los lugares del sarcómero. Esto se los digo un poquito para repasar. Sobre las bandas I tenemos solo filamentos de actina. Sobre la zona M, que es la zona central de la banda A, tenemos solo filamentos de miosina, y en los bordes de la banda A tenemos entreverados los filamentos de actina y miosina. Por cada filamento grueso de miosina hay alrededor 6 filamentos finos de actina, y por cada filamento de actina hay 3 filamentos finos de miosina en cada borde de la línea, de la banda, mejor dicho, de la banda A de los sarcómeros. Bueno, hecho este repaso, el concepto que tienen que tener es que las miofibrillas y los sarcómeros son iguales en el músculo cardíaco y en el músculo estriado, y por eso ambos son músculos estriados. Continuamos. Bueno,
las fibras del músculo cardíaco no son iguales a células. ¿Se acuerdan que en el músculo estriado una fibra y una célula era lo mismo, eran sinónimos, porque cada fibra estaba compuesta por una sola célula larga y multinucleada. Acá las células tienen un solo núcleo central, son más cortas y están unidas entre sí por estas estructuras que ustedes ven acá, que se llaman discos intercalares. Y además estas células tienen la capacidad de bifurcarse. Fíjense esta célula como tiene acá claramente dos vientres y podríamos buscar algunas más. Esta de acá tiene esta fibra, o este paquete de miofibrillas, que tiene otro paquete de miofibrillas. Bueno, las células emiten ramificaciones que se conectan con otras células adyacentes. Continuamos. Otra cosa interesante es que son más pequeñas las células del músculo cardíaco que las células del músculo estriado. El diámetro, ¿se acuerdan que en el músculo estriado era entre 10 y 100 micras? Bueno, en el músculo cardíaco la bibliografía tiene algunas contradicciones, pero van a encontrar que dicen entre 15 y 25 micras. Ya más de 25 micras estamos hablando de una hipertrofia de la célula muscular cardíaca y eso no es bueno desde el punto de vista de la salud. Podría ser por una hipertensión crónica, por muchas situaciones patológicas. Y el largo de las fibras cardíacas, perdón, de las células cardíacas, de cada célula cardíaca, es de aproximadamente unas 100 micras de longitud, un poco más, un poco menos, según la célula que tomemos y el sector de la célula. Tienen un núcleo grande y central, o sea que son uninucleadas, a diferencia de las del músculo estriado que son multinucleadas, y acá ven las bifurcaciones. Fíjense que están unidas por estas estructuras que son los discos intercalares. Acá tenemos una célula con una bifurcación, acá hay otro disco intercalar, acá vemos otra célula con dos bifurcaciones. Este es un esquema y acá es como lo ven en el microscopio. Se le hizo una imagen bastante ampliada para que vean el núcleo central y las bifurcaciones. Acá se alcanza a ver un disco intercalar, acá se alcanza a ver otro, acá se alcanza a ver otro, pero esto lo vamos a ver más en detalle en las siguientes diapositivas. Bueno, lo interesante es que las células son uninucleadas, que el núcleo es grande y central, y las miofibrillas se van separando y van rodeando al núcleo. Y en esa separación para rodear al núcleo dejan un espacio que recibe un nombre propio que es espacio yuxtanuclear bicónico. En este espacio se concentran algunas organelas celulares como el aparato de Golgi, algunos gránulos, algunas mitocondrias, ribosomas libres que sintetizan proteínas, y fíjense acá en esta imagen de microscopía óptica cómo se ve esta estructura alrededor del núcleo, que forman, ven, acá se ve, no con tanto detalle, pero también se ve esta estructura bicónica, como si fueran dos conitos, y lo interesante es que si nosotros, por ejemplo, siguiésemos este paquete de miofibrillas, ven acá, se empieza a ir hacia la periferia de la célula para dar lugar al espacio nuclear y yuxtanuclear, formando esta estructura bicónica, o sea, un cono de cada lado. Esto se los puedo dibujar. Este sería el núcleo, acá está el núcleo, no pasó de lleno por el núcleo, pero se alcanza a ver. Este es el nucleolo y esta es la estructura bicónica, como si fuese un cucuruchito. El núcleo sería el helado. Y es bicónica, tiene un conito de cada lado. Fíjense, acá está el otro. Esto obviamente depende del plano de corte. Y se ve mucho mejor acá en la foto de microscopía electrónica. Fíjense, se ve perfecto como las fibrillas se separan y dan origen a esta estructura bicónica que da lugar al núcleo, que es lo que está señalado con la letra N. Vamos a volver al puntero láser. Fíjense, acá con la N está el núcleo, en la A se refiere a la banda A de la miofibrilla, la banda I de las miofibrillas. Acá no están totalmente en registro, pero mayormente están en registro, como pueden ver acá, por ejemplo, acá. Y se ve claramente la estructura bicónica. De este lado no se ve tanto el cono, pero se alcanza a apreciar, tiene que ver con el plano de corte. Y acá lo que ven son muchas mitocondrias, gránulos, granulaciones que pueden ser glucógeno, pueden ser factores hormonales según el tipo celular que estemos hablando. Y es importante destacar que no es que este espacio yuxtanuclear no es el único lugar donde hay mitocondrias, sino como ustedes pueden ver por todos lados, las fibras cardíacas están llenas de mitocondrias rodeando a las miofibrillas por todos lados, y esas mitocondrias
son bastante más grandes que las mitocondrias del músculo esquelético. Por eso las fibras cardíacas son mucho más rojas. Tienen muchas más mitocondrias y mucha más mioglobina. Continuamos. Las uniones entre las células del músculo cardíaco está dada, como les decía antes, por los discos intercalares, que son sitios de múltiples uniones intercelulares que garantizan un acople tanto electroquímico como mecánico y por lo tanto también un acople funcional de cada célula en particular que forma las fibras y del corazón en su conjunto. En estas imágenes vemos una imagen de microscopía electrónica de un corte longitudinal donde vemos estas formaciones transversales que son los discos intercalares que se continúan de las líneas Z de las miofibrillas adyacentes. Esto que ven acá es una mitocondria y todo esto que ven acá es la zona transversal del disco Z. Después tenemos una zona que se la llama lateral, pero es longitudinal, esto lo vamos a ver también en la próxima diapositiva, esta zona de acá, y luego continúa la unión intercelular con otra zona transversal de disco intercalar, siempre a la altura de las líneas Z, como lo pueden ver acá. Acá se me corrió un poco la flechita, pero este cuadrado representa este esquema que ven acá. ¿Qué es lo que estamos viendo? Bueno, estamos viendo que donde termina el sarcómero, los filamentos de actina de la línea I se extienden y en vez de seguir otro sarcómero y que sea una línea Z común, hay membrana plasmática de distintas células. Esta es una célula y esta es otra célula. Y ambas están unidas por esta estructura acá que la vimos cuando estudiamos epitelio, que se llama unión adherente o sonula adherens, pero que en el músculo recibe un nombre particular que es fascia adherens. Esto lo vamos a ver en la próxima filmina. Fuera de las zonas de la miofibrilla, o sea, fuera de las zonas de los filamentos de actina de las miofibrillas, hay uniones tipo desmosomas, que se acuerdan que se articulaban con los filamentos existentes, con los filamentos intermedios del citoesqueleto de las células. Lo que ven acá en el esquema obviamente son mitocondrias, donde no hay miofibrillas, donde no hay filamentos de actina del sarcómero, vemos otro desmosoma, y donde terminan los sarcómeros, vemos las fascias adherens que unen una célula a otra. Luego hay la parte, como les decía, lateral del disco intercalar, que es donde predominan las uniones de tipo gap, que son las uniones que permiten el paso de electrolitos, con lo cual cuando hay liberación de calcio en una célula pasan por estas uniones y se produce también la contracción en las células adyacentes, que es lo que da la unidad electroquímica que garantiza la unidad mecánica y por lo tanto garantiza la unidad funcional. Obviamente todas estas uniones también garantizan la unidad mecánica, como si estas distintas células fuesen la misma miofibrilla, porque están cortadas por las membranas plasmáticas que recubren a cada célula, pero están fuertemente unidas, tan perfectamente unidas, que funcionan como un sinsitio funcional. Esto lo vamos a seguir viendo en detalles en las siguientes diapositivas. Fíjense. Bueno, acá tiene. Los discos intercalares, como les decía antes, tienen un componente transversal, ¿sí? Al igual que las estriaciones transversales que se continúan de las líneas Z, y en ella predominan lo que se llama en el músculo cardíaco fascia adherens. Fascia es como una tela, como una venda, ¿sí? Tiene que ver con la vestimenta de los romanos, de ahí proviene el nombre. Por eso también se le dice una fascia de unión, porque servían para unir las distintas vestimentas. Entonces, este componente que se continúa de la miofibrilla es este que ven acá, FA fascia adherens, recuerden ese nombre. Mientras que el componente lateral, que es longitudinal a la miofibrilla, que es este de acá, tiene uniones tipo nexo. Que, si ustedes recuerdan, las uniones tipo nexo lo que hacían era acoplar a las membranas plasmáticas de las células adyacentes y poner un montón de poros que atraviesan esa unión de membranas plasmáticas, generando un acople
electroquímico entre un citoplasma y el otro. Entonces fíjense acá cómo está esta zona negra oscura que es ni más ni menos que la unión de ambas membranas plasmáticas. O sea, acá viene una membrana plasmática, fíjense que acá hay otras estructuras extracelulares, acá viene otra membrana plasmática y ahí está toda perfectamente unida. Esta unión que ustedes ven acá es justamente una acumulación de uniones nexo. Acá tenemos otra con la letra N, la ven acá que se pone como negrita la membrana plasmática. Bueno, eso es por la gran acumulación de estas porinas, que son estas proteínas que unen un citoplasma al otro citoplasma de las células contiguas. Y acá podemos ver un desmosoma, acá podemos ver otro desmosoma. Bueno, y acá obviamente se ve otra fascia adherens. Esta estructura que ustedes ven acá es retículo sarcoplasmático. Todo esto que ven acá es retículo sarcoplasmático y esto que ven acá con la letra M son las mitocondrias. Y acá está esto con la letra G, todos estos puntitos electrodensos son acumulaciones de glucógeno. Ven, acá tienen más acumulaciones de glucógeno y acá tienen sectores del retículo sarcoplásmico. Continuamos. Bueno, y acá tienen lo mismo, pero en un dibujo para conceptualizar y ver todo mejor. Ven que viene una célula cardíaca con su núcleo central, con su bifurcación, continúa la célula, tiene todas las miofibrillas, esto que ven acá más denso son mitocondrias, y cuando termina la célula, forma toda esta estructura que se une a la célula contigua. En esta parte de acá es donde se dan las uniones, que tienen que ver, donde hay mayor densidad de uniones que tienen que ver con la adherencia, con la fijación, principalmente sonula adherens y mácula adherens, o dicho de otra forma, la fascia adherens, como se llama el músculo cardíaco, y la mácula adherens, acuérdense que eran los desmosomas. Esto es lo que garantiza la unidad mecánica, y en la parte que se llama lateral, que es esta de acá, ven todas estas porinas, acá la tienen ampliada, que forman las uniones nexo. Y esto es lo que nos da un sincicio funcional. Acuérdense que les dije, cuando les hice la aclaración entre sincitio y sincicio, que algunos autores usan el nombre sincicio, así que acá les dejé intencionalmente este nombre de esta imagen que encontré. Sincicio y sincitio son lo mismo, lo que quiere decir es que funcionan como si fuesen una sola célula. Esto no es un sincitio verdadero, porque hay límites intercelulares, pero sí es un sincitio funcional o sincicio, como lo quieran llamar, de las dos formas está bien. Continuamos. Otro tema muy importante y que diferencia a las células del músculo cardíaco del resto de las células musculares es que todas las células del músculo cardíaco presentan contracciones rítmicas espontáneas, pero existe un grupo de células especializadas que generan y coordinan la despolarización de las células y por lo tanto la contracción. Pero todas las células, si tienen calcio, presentan contracciones rítmicas espontáneas. ¿Cómo funciona el sistema cardíaco? Bueno, sobre la desembocadura de la vena cava superior en la aurícula derecha hay una estructura de células especializadas que se llama nodo sinoauricular o nódulo sinusal, también lo pueden encontrar, que tiene unas fibras que tienen un nivel de excitación más rápido que el resto, es decir, los ritmos de contracción y despolarización se producen más rápido que en el resto de las células cardíacas. Luego, ese impulso eléctrico se va contagiando al resto de las células por las uniones nexo que ustedes ya vieron y hace que se vayan contrayendo las aurículas, pero pasa una estructura que se llama nódulo aurículo-ventricular, que es esto que ven acá en rojo, que tiene la capacidad de conducir más rápido el impulso eléctrico, que son células especializadas, que es estas que ven acá, que tienen muchísimo glucógeno, por eso la ven acá en esta estructura, PAS positivas, tienen toda la acumulación de glucógeno en el citoplasma de la célula y tienen muchísimas menos fibras. Obviamente son mucho más grandes, fíjense qué chiquitito que queda el núcleo es del mismo tamaño o incluso hasta puede ser más grande que una célula cardíaca normal, que son estas que vemos acá. Este es un núcleo, este es otro núcleo, pero lo que sí tienen es un citoplasma muchísimo mayor. Estas células
que es toda esta estructura que ustedes ven en rojo acá, forman un sistema de conducción, que hace que el impulso eléctrico vaya mucho más rápido que por las células cardíacas comunes. Entonces, se produce, la despolarización comienza acá, se distribuye por las aurículas que se empiezan a contraer y mientras tanto va llegando por estas estructuras que se llaman los haces de His, que hay uno para el corazón derecho, como ven acá, y otro para el corazón izquierdo, y esta estructura se va distribuyendo por el subendocardio en todo el músculo cardíaco en estas pequeñas ramificaciones que se llaman fibras de Purkinje, que es el corte que vemos acá en el microscopio óptico. Bueno, estas fibras de Purkinje son las que llevan el impulso eléctrico y así se va produciendo desde abajo, porque acá es donde terminan estas fibras de Purkinje, desde abajo hacia arriba, la contracción ventricular, que es la que garantiza el permanente flujo sanguíneo. Va ingresando la sangre por las aurículas, la sangre central por la aurícula derecha, la sangre pulmonar oxigenada por la aurícula izquierda, se contraen las aurículas, pasa al ventrículo, luego se contrae el ventrículo, se cierran las válvulas que lo comunicaban con las aurículas y salen por las arterias aferentes, ya sea la aorta para la circulación general, la pulmonar o el tronco pulmonar para la circulación carboxigenada desde el corazón derecho. Bueno, esto se lo repito varias veces, pero no hace demasiado a este práctico. Lo que sí hace mucho a este práctico es que ustedes reconozcan que dentro del corazón pueden tener estas células especializadas que tienen mucho glucógeno, que son más grandes, que tienen menos miofibrillas y que se especializan en contraerse más rápido o en despolarizarse, mejor dicho, porque la contracción es una consecuencia de la despolarización eléctrica, como lo vamos a ver en la próxima diapositiva. Y estas células lo que hacen es despolarizarse más rápido y por lo tanto no solo marcan el ritmo, sino que lo transmiten al resto de las células cardíacas. Continuamos. Bueno, una cosa interesante es cómo se organiza el retículo sarcoplásmico y los túbulos T del sarcolema en el músculo cardíaco formando lo que se llaman díadas. Recuerden que en el músculo estriado se formaban tríadas porque había una gran cisterna del retículo sarcoplásmico a cada lado de los túbulos T. En el músculo cardíaco los túbulos T son más grandes, están siempre específicamente a nivel de las líneas Z, o sea que podemos decir que hay un túbulo T por sarcómero. Acá tienen la línea M, esto es la zona o banda H, de acá hasta acá lo que ven es la banda A, y estas son las bandas I, que quedaron más chiquitas porque es una célula que está en contracción. Este es el disco Z, y esto que ven acá grande es el túbulo T. Lo que ven en celeste es el retículo sarcoplásmico, que es, fíjense que se va entreverando entre las fibras, entre las miofibrillas. Acá las miofibrillas no están tan bien empaquetadas como el músculo estriado, sino que el músculo cardíaco es un poco más desorganizado. Por eso las estriaciones a veces no se ven tan claramente, o también se notan más estriaciones longitudinales que en el músculo estriado, pero no me quiero meter en esos detalles. Lo importante es que las fibras no están bien empaquetadas y que están entreveradas entre el retículo sarcoplásmico y las mitocondrias, y que el retículo sarcoplásmico, cuando encuentra un túbulo T, hace una pequeña dilatación que se llama, al igual que en el músculo estriado, cisterna terminal, pero entre una cisterna terminal pequeña y un túbulo T se forma una díada. Acá hay una díada, acá hay otra díada, acá hay otra díada, acá hay otra díada, acá hay otra, y no se confundan porque algunos apuntes dicen que toda la estructura a ambos lados del túbulo T es la díada, y eso no tiene sentido, sería una tríada, igual que en el músculo esquelético. Bueno, es una díada porque se considera el sector del túbulo T que entra en contacto con la cisterna terminal del retículo sarcoplásmico. Y ahora sí, vamos a los detalles de la cuestión de la contracción muscular. ¿Cómo es la cuestión? Ahí vamos a ver en la próxima diapositiva. En esta diapositiva vamos a explicar cómo se articula la despolarización de membrana con la contracción en las células cardíacas, que se hace por un mecanismo particular que se llama liberación de calcio inducida por calcio. Esta estructura que ustedes ven acá, en violeta y amarillo, es la membrana plasmática. Las pelotitas que ven en violeta son las cabezas hidrofílicas
de los fosfolípidos, y lo que ven en amarillo son las dos colas hidrofóbicas que corresponden a los ácidos grasos de los fosfolípidos. Toda la estructura de la membrana plasmática tiene canales por donde atraviesan iones, tiene un montón de proteínas, pero lo importante son, para el tema de la despolarización, son todas estas proteínas que son los canales. La despolarización se produce por el ingreso masivo primero de sodio a la célula y también de calcio. En el túbulo T específicamente, que es esto que tienen dibujado ustedes acá abajo, hay unos canales de calcio específicos, que son estos DHPR, que quiere decir dihidropiridina, que es, eso no lo tienen que saber, pero es una proteína que se fija a estos canales. Lo importante es que estas pelotitas rojas que ustedes ven acá, rosas, son iones calcio, que tienen carga positiva. Entonces, esos iones calcio ingresan por el túbulo T al citoplasma o sarcoplasma de la célula cardíaca, y esta estructura que está dibujada acá, que tiene un montón de calcio adentro, es la cisterna terminal del retículo sarcoplásmico. Todo el retículo sarcoplásmico tiene mucho calcio, es un gran depósito de calcio. Y tiene estas proteínas, que tienen acá la letra R, que captan cuando hay calcio en el citoplasma y se activan y liberan más calcio. Entonces esto produce liberación de calcio inducida por calcio. Ese aumento importante del calcio en el citoplasma es lo que garantiza la contracción, porque recuerden que para la contracción muscular hace falta calcio. Posteriormente, otras proteínas van revirtiendo la acumulación de calcio en el citoplasma y se va repolarizando la membrana al mismo tiempo, y eso hace que cese la contracción y se produzca la relajación. Y esto se va produciendo en ciclos, pero no es tema de este video ver la fisiología de la contracción. Lo importante que tienen que saber es que hay un mecanismo que se llama liberación de calcio inducida por calcio, y lo que les muestro acá en la diapositiva, que la despolarización de membrana se propaga primero por la membrana, después por los túbulos T, se produce el ingreso de calcio, la presencia de calcio en el sarcoplasma induce la liberación de calcio en la díada. Esta es una díada, este es el túbulo T y este es el retículo sarcoplásmico. Eso induce la mayor liberación de calcio desde el retículo sarcoplásmico, y esa presencia de calcio es la que genera la contracción. Continuamos. Bueno, las células del tejido cardíaco son, como les dije, los miocardiocitos, que son células que unidas entre ellas forman las fibras y son las que producen la contracción. A diferencia del músculo esquelético, donde encontrábamos un segundo tipo de células, que eran las células satélites, que eran mioblastos con capacidad de dividirse y formar nuevos miocitos, en el músculo cardíaco no hay células satélites. Por ese motivo, cuando hay un daño, que generalmente es un infarto, todos los miocardiocitos son reemplazados por esta estructura que ustedes ven acá, 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 que es tejido fibroso. ¿Ven cómo es mucho más pálido? Es eosinófilo, pero una eosinofilia pálida comparado con el músculo sano que está alrededor, que tiene esta estructura mucho más eosinófila, con los núcleos centrales. Acá el corte es relativamente transversal, en algunas zonas un poco oblicuo. Es un corte a bajo aumento, pero se ve claramente toda esta estructura que ustedes ven acá, más pálida, que es tejido fibroso que ha reemplazado al músculo activo. Este es un pequeño infarto. Es interesante y hay que mencionar que últimamente se ha descubierto que los miocardiocitos pueden entrar en mitosis si reciben la inducción correspondiente, y esto se viene investigando ya hace unos cuantos años para intentar inducir mitosis en los miocardiocitos sobrevivientes post-infarto y recuperar así el músculo cardíaco. Pero esto no tiene aún aplicación clínica y sigue siendo un tema muy interesante de investigación. Continuamos. Bueno, y para terminar con este video les dejo la misma imagen que les mostré, el mismo videíto que les mostré en la contracción de músculo estriado. Fíjense, lo primero que tiene que ocurrir es que entre calcio, se libera la zona de la actina donde se une esto que ven ustedes acá, que es la cabeza de miocina. Esta cabeza de miocina es la que consume el ATP, también necesita magnesio, y en realidad
quienes describieron esta molécula le pusieron cabeza de miosina, pero hubiese sido más interesante que le pongan pies, porque lo que hace la cabeza de miosina, que recuerden que cada molécula de miosina 2 tiene dos cabezas de miosina, lo que hace concretamente es caminar por la actina, como si la actina fuese una cinta de una máquina para caminar, una máquina para correr, y fíjense, va caminando y la va empujando a la actina hacia el centro del sarcómero. Este es el mecanismo por el cual se produce la contracción también del músculo cardíaco. Se necesita calcio, se necesita magnesio, se necesita ATP, y con la combinación de esas moléculas, las cabezas de actinas empiezan a fijarse a la miosina y hacen este movimiento de rotación que va traccionando de la actina hacia el centro del sarcómero. Cuando deja de haber calcio disponible, se libera el filamento de miosina y por otras proteínas se relaja el sarcómero y la actina vuelve a su lugar original. Bueno, esto es todo, espero que les haya sido didáctico y espero sus comentarios. Muchas gracias.